Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emilio Adrián Flores Sánchez. Soy del estado de Nuevo León. Estudio para la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en la Universidad de CNCI. Este video está dedicado para mi maestra Verónica Mendoza de la materia de Administración de Bases de Datos. Este video está dedicado a que yo tenga que responder preguntas para este proyecto, en los cuales voy a comenzar con la primera pregunta, en los cuales me dice: defina ¿qué es una base de datos orientadas a objetos? Bueno, lo que me está diciendo aquí es que es una base de datos orientadas a objetos. Bueno, es un sistema de administración de base de datos en las cuales se basan en objetos en la programación, ya sea OP, con las siglas OOP, en la cual es una entidad que se representa como un objeto y los objetos se almacenan en la memoria. Los objetos tienen miembros como campos, propiedades y métodos. Los objetos también tienen un ciclo de vida que incluye la creación de un objeto, el uso de un objeto y la eliminación de un objeto. O sea, OOP tiene características claves como encapsulaciones, claves, herencias y polimorfismo. Hoy en día hay muchos lenguajes de programaciones orientadas a objetos, populares como C++, Java, Ruby, Python, JavaScript y Perl. En la segunda pregunta me dice: menciona la diferencia entre clase y objeto. Muy bien, en la cual aquí me dice, sería, una clase es una estructura de programación definida por el usuario, mientras que el objeto es un tipo de dato que surge a partir de la clase de programación. Las clases se definen en el proceso de desarrollo, mientras que los objetos se crean en tiempos de ejecución, es decir, cuando el programa está corriendo. Y también me piden que mencione dos ejemplos de la vida real. Bueno, un ejemplo de objeto yo podría mencionar una bicicleta. Si podemos ver aquí en esta imagen, si se puede ver, aquí está la bicicleta, muy bien. Si se observa muy bien en la bicicleta, este objeto tiene una serie de atributos, como por ejemplo de qué colores, es de color negra. ¿Cuántas marchas tiene este tipo de bicicleta? Bueno, tiene tiene límite como 2. Aquí, como me lo dice, tiene marca 2. También tiene, ¿cómo se llama? Velocidades. Así, y el estado en el cual se encuentra el objeto, su velocidad es de 0, o sea, cuando está en estado estático. Ya otro atributo sería la velocidad que puede, el límite que podría agarrar. Ahora, también se puede expresar su comportamiento, es decir, que los métodos de ese objeto, como avanzar, cambiar de marcha y frenar. Ese sería un ejemplo del objeto de la bicicleta. En cuanto a una clase, bueno, como mencionamos en la bicicleta, mi bicicleta no más que es un objeto que tienen estados o atributos y algunos métodos en común en todas las bicicletas. Por lo tanto, mi bicicleta es una instancia de la clase de objetos conocida como bicicleta. La clase bicicleta ya tiene los atributos que son el color, la velocidad y la marcha. Con esta clase, este molde está planteado que se pueda utilizar para crear el objeto a una instancia de la bicicleta que tiene sus propios atributos y métodos como el color negro, velocidad cero y marcha. Pero también se puede usar para crear con esa misma clase el molde o la plantilla para crear otro tipo de bicicletas idénticas a ella. Ese sería un ejemplo de clase. En la tercera pregunta me dice: explica qué es un modelo de dominio. Bueno, es un esquema que muestra los objetos o parte de ellas con sus atributos. Además, describe el comportamiento de estos objetos. En él se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. En la pregunta 4 me dice: dentro del proceso de modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Bueno, primero que nada, el nombre de la clase es necesario que se utilice un sustantivo que se haga una referencia a las clases, de preferencia en singular.
El atributo, ¿cómo se dice aquí? El atributo que es es una propiedad o característica de una clase, del cual se deberá presentar las siguientes informaciones, que son el tipo de dato, que en ese tipo de datos existen diferentes tipos de datos como numéricos, de carácter y booleano, por mencionar algunos. También tiene que tener un valor inicial, un alias, un public, que el public sería que se representan con los signos de más o menos a un lado del tipo de dato indicado, ya si la clase puede ser de dominio público. También está como protected, que es una característica que se representa con el símbolo, el asterisco, e indica si el atributo puede ser utilizado por cualquier clase de hija. Y el otro sería el private, que es una característica que se presenta con el símbolo menos e indica si el atributo es propio, ya solo el objeto lo puede utilizar, es decir, que no se puede heredar. En la última pregunta me dice, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y NoSQL? Bueno, existen muchas diferencias entre este tipo de bases de datos, en las cuales serían, primeramente la diferencia sería el rendimiento. Las bases de datos NoSQL ofrecen un mayor rendimiento que las bases de datos SQL. No necesitan menos recursos de hardware para este tipo de cosas. La otra sería la fiabilidad. Las bases de datos relacionadas a SQL son más fiables que las no SQL, ya que si es un proceso tiene algún error no se va a llevar a cabo. La otra sería la disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad, ambas alternativas son igual de válidas. La otra sería la consistencia. La consistencia de las bases de datos de la NoSQL es pobre, en cambio las SQL son bases de datos muy consistentes. La consistencia es la capacitación de garantizar la integridad de los datos. La otra sería el almacenamiento. Las bases de datos SQL son indicadas cuando la cantidad de datos no son extremadamente grandes, mientras que las NoSQL son ideales para manejar grandes volúmenes de datos. Y la última sería la escalabilidad. Las bases de datos NoSQL son escalables, por lo que se pueden aumentar. Pero bueno, quiero darle un agradecimiento principalmente a usted, maestro, por todo el apoyo que me ha dado en este corto lapso de tiempo. Espero tener mayor comunicación más adelante, porque la verdad este tipo de áreas de la informática como es la base de datos me interesa mucho y quisiera aprender más de usted, siempre y cuando tenga disponibilidad, obviamente. Pero bueno, quiero decirle muchas gracias por por todo su apoyo, le deseo lo mejor y mucha salud. Cuídese mucho, por favor.